Buenas tardes, me llamo Filippo Buccina, soy estudiante de Ingeniería en Computación de la Universidad de Formentore y vengo a realizar la tarea número 3 de estadística. En el problema se nos plantea que un entrenador realiza un estudio estadístico para determinar el rendimiento deportivo de sus atletas, para saber si necesita contratar uno personal calificado para poder mejorar el rendimiento deportivo de su equipo. Como muestra utilizaremos a los atletas. Y para lo siguiente, he desarrollado la tabla de frecuencia utilizando los datos, sacando los datos usando las fórmulas matemáticas. Como podemos ver que tenemos la tabla de frecuencia, aquí tenemos el límite inferior, el límite superior, tenemos lo que sería la frecuencia absoluta, tenemos el centro de clase, tenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, sacando estos datos totales acá. Para llevar a cabo la media aritmética, la mediana y la moda, utilizamos las siguientes ecuaciones matemáticas, pero hablando de una manera un poco más informal y coloquialmente hablando, podemos decir que la media aritmética es la sumatoria de todos los datos entre el número de la muestra, por lo cual nos daría 3,596. Para la mediana es simplemente el valor que está en el medio de todas las clases, de todo el muestreo. Nos da como tal, después de la amplitud sería 3.767 y como podemos observar, no están muy alejados de un dato del otro. Para llevar a cabo la moda es simplemente el dato que más se repite, el dato como más popular coloquialmente hablando. Utilizamos la siguiente fórmula, todo esto multiplicado por la amplitud, la cual nos daría 3,854. A partir de los resultados podemos establecer el siguiente orden entre la media, la mediana y la moda, que la mediana está entre el medio, que es mayor a la media aritmética, pero es menor a la moda. En consecuencia podemos concluir que existe una relación asimétrica entre las medidas de frecuencia central porque no coinciden. Si tú realizas la función matemática, te darás cuenta que no todos los datos se encuentran en la misma función, exactamente en el medio, por lo tanto es una relación asimétrica. También nos pide que calculemos los percentiles 75, 90 y 25. Utilizando esta ecuación matemática, que todo esto se multiplica por la amplitud de la clase y esto es el límite inferior, podemos llegar a la siguiente conclusión, que nos daría alrededor de 4.677 sería el percentil número 75. Pero ¿qué es el percentil número 90? Realizamos la misma operación matemática cambiando los datos, por lo cual nos daría 5,194. Para el percentil número 25, utilizaremos la misma ecuación cambiando los datos, con la cual nos daría 3.108, sería el valor total. Respondiendo a las dudas finales que se nos plantea el problema, en el 50% de los atletas respecto al tiempo estamos en la mediana de los datos. Luego el tiempo en minutos para los atletas es 7,767 minutos aproximadamente. El número 4 sería, el tiempo más común entre los atletas corresponde a la moda obtenida de los datos observados, es decir, el tiempo más común es 3,854 minutos. Con respecto a la última, en nuestro caso, la media aritmética dio 3.546, que sería aproximadamente 3,55. En consecuencia, no es necesario contratar un entrenador o nuevos entrenadores con una mejor educación deportiva.